Bienvenidos a un nuevo video. El camino del infierno, parte 1. Antonio era un chico de 16 años que vivía en un pequeño pueblo, rodeado de montañas y bosques densos. A menudo pasaba los fines de semana explorando el terreno alrededor de su casa, buscando aventuras que la vida en un pueblo no siempre le ofrecía. Una tarde, mientras seguía un arroyo, se topó con algo que no esperaba encontrar. Un coche abandonado en medio del bosque. Era un coche antiguo, un sedán de los años 80, con pintura roja descascarada y ventanas empañadas por el tiempo. Estaba cubierto de musgo y hojas, como si hubiese estado allí durante años. Antonio, fascinado, se acercó y miró a través de las ventanas, tratando de vislumbrar qué había dentro. Aunque el interior estaba bastante sucio y lleno de escombros, no encontró nada fuera de lo común. Decidió abrir la puerta del conductor, la cual se dio con un fuerte crujido. Dentro del coche, un olor agrio y húmedo llenó sus fosas nasales. El olor de la descomposición. Aunque le causó un escalofrío por la espalda, su curiosidad pudo más. Buscó en la guantera, encontrando solo papeles viejos y un par de llaves oxidadas. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, notó algo extraño. En el asiento trasero había un bulto cubierto por una lona sucia. Antonio tomó la lona con cautela y la retiró. Debajo había una muñeca de porcelana, bastante grande, con un vestido rojo y una expresión de terror grabada en su rostro. Tenía las manos extendidas, como si estuviera intentando protegerse de algo. Antonio retrocedió, perturbado por la mirada de la muñeca, pero una parte de él sentía la necesidad de descubrir más. De repente, un fuerte golpe resonó desde el maletero del coche. Antonio saltó hacia atrás, casi tropezando con una raíz. Escuchó el ruido de nuevo, como si algo estuviera tratando de salir. Con el corazón latiendo aceleradamente, decidió marcharse de allí. Pero antes de dar un paso, las luces del coche se encendieron por sí solas. El motor comenzó a rugir, pero no había nadie al volante. El coche comenzó a moverse lentamente hacia él. Antonio retrocedió hasta chocar con un árbol, el miedo paralizándolo. El coche se detuvo a pocos centímetros de su cuerpo, pero el maletero seguía golpeando con fuerza. Antonio dio media vuelta y corrió, el eco del motor persiguiéndolo, mientras el coche se adentraba más en el bosque, como si tuviera voluntad propia. Pasó el resto del día y la noche escondido en su casa, sin contarle a nadie lo que había visto. Pero cada vez que miraba por la ventana, sentía que algo lo observaba. Finalmente, al amanecer, decidió volver al bosque para ver si el coche seguía allí o si todo había sido una alucinación. Cuando llegó al lugar, el coche había desaparecido. Solo quedaba una marca en el suelo donde había estado estacionado. Antonio suspiró aliviado, convencido de que todo había sido producto de su imaginación. Pero cuando se dio la vuelta para regresar a casa, vio una cosa más. La muñeca de porcelana, con su vestido rojo y la misma expresión aterrada, sentada en el camino que llevaba de regreso a su casa. Al llegar a casa, cerró todas las puertas y ventanas, asegurándose de que no quedara ni una sola rendija abierta. Sus padres estaban fuera, y él estaba solo. El miedo aumentaba con cada minuto que pasaba. De repente, el teléfono sonó. Antonio lo miró con desconfianza, pero al final decidió contestar. «¿Antonio?», dijo una voz débil al otro lado. «¿Quién es?», preguntó él, reconociendo que era una voz femenina, pero no pudiendo identificarla. «Ayúdame», dijo la voz, casi como un susurro. Antonio dejó caer el teléfono y dio un paso atrás. Algo estaba terriblemente mal. Miró por la ventana y vio algo que le heló la sangre. La muñeca de porcelana estaba allí, afuera, de pie, con sus ojos negros fijos en la ventana. Pero ahora no estaba sola. Había más figuras con ella, sombras que se deslizaban entre los árboles, con movimientos erráticos pero decididos. Antonio retrocedió, tropezando con una silla y cayendo al suelo. El teléfono seguía sonando, pero no se atrevió a contestar. Sabía que lo estaban observando. Sabía que no estaba solo. Se arrastró hasta el armario y se metió dentro, cerrando la puerta lo mejor que pudo. Intentó no hacer ruido, pero el pánico lo hizo respirar con dificultad. Afuera,
El arrastrar de pies se hacía más fuerte, como si algo estuviera buscando la manera de entrar. Un golpe fuerte sonó en la puerta principal, y luego otro, como si estuvieran tratando de forzarla. Antonio sacó su teléfono y envió un mensaje a su mejor amigo, Pedro, pidiendo ayuda. No pasó mucho tiempo antes de que Pedro respondiera. Antonio le contó lo que había visto y escuchado, pero Pedro respondió que no podía ver nada extraño en el bosque ni cerca de la casa. Antonio estaba a punto de contestar cuando algo le hizo estremecer de miedo. Desde dentro del armario, escuchó un leve susurro. «Ayúdame». Era la misma voz que había escuchado por teléfono. Se giró y a través de la rendija de la puerta del armario, vio algo moverse. Una pequeña mano de porcelana, saliendo desde dentro del armario, intentando abrirlo. Con un grito, Antonio abrió la puerta de golpe y corrió fuera del armario. Pero allí, frente a él, estaba el coche rojo, de alguna manera dentro de su sala de estar, con el maletero abriéndose lentamente y un hedor a muerte llenando el ambiente. La muñeca estaba parada junto al coche, con una expresión aún más aterrada, como si supiera lo que estaba por venir. Antonio sabía que no había salida. Algo maligno lo había seguido hasta casa y ahora estaba atrapado en su propio infierno personal. El coche se movió hacia adelante, cerrando el espacio entre él y la puerta de salida, mientras las sombras de afuera comenzaban a golpear las ventanas. Antonio cerró los ojos y se abrazó a sí mismo, esperando el final. El coche avanzaba lentamente, el rugido del motor llenando la casa, y las voces susurrantes desde el maletero aumentaban, suplicando por ayuda, pero sabiendo que no habría escape. El motor del coche rugía con un sonido metálico, como si las entrañas del mismo estuvieran a punto de estallar. Antonio no podía soportar el ruido. Parecía que venía desde todas partes, retumbando en sus oídos y haciéndole temblar hasta el alma. Estaba atrapado, sin salida, y sabía que los golpes en las ventanas no cesarían hasta que las figuras encontraran un camino dentro. Mientras el coche avanzaba lentamente por la sala, Antonio vio una sombra tras el volante, como si alguien estuviera manejando, pero era imposible ver quién o qué era. En un intento desesperado por encontrar una salida, Antonio se dirigió hacia la cocina, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma o defensa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el teléfono que había dejado caer ya no estaba en el suelo. Alguien o algo lo había tomado. Los golpes en las ventanas se intensificaron. El cristal comenzaba a quebrarse, y Antonio supo que no tenía mucho tiempo. Miró alrededor y encontró un cuchillo grande de cocina. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Decidió enfrentarse al coche, esperando que de alguna manera, al destruirlo, podría poner fin a la pesadilla. Salió de la cocina y el coche seguía avanzando, cada vez más cerca. El rugido del motor era ensordecedor y las luces se encendieron, cegándolo momentáneamente. Antonio corrió hacia el coche, el cuchillo en alto, listo para golpear. Pero justo antes de llegar, la puerta del conductor se abrió de golpe y una figura cayó al suelo, envuelta en una manta vieja y sucia. Antonio detuvo su ataque, sorprendido por la aparición. Era una mujer, sucia y herida, que parecía haber estado en el maletero. Estaba atada de pies y manos, y su rostro mostraba signos de terror absoluto. «Ayúdame», murmuró con voz débil, la misma voz que Antonio había escuchado antes. Antonio cortó las ataduras con el cuchillo, liberando a la mujer. Ella intentó ponerse de pie, pero estaba demasiado débil. Antes de que pudiera ayudarla a levantarse, el coche retrocedió rápidamente y luego avanzó con furia hacia él. Antonio rodó hacia un lado para evitar ser atropellado y vio cómo el coche chocaba contra la pared, dejando un gran agujero. El choque pareció detener temporalmente el avance del coche, pero las figuras que estaban afuera empezaron a forzar su entrada. Las ventanas cedieron y las sombras comenzaron a deslizarse por la casa, su presencia oscura llenando cada rincón. Antonio levantó a la mujer y corrió hacia la salida, tratando de escapar por el agujero que el coche había dejado. Pero las sombras se movían rápido, deslizándose por el suelo como serpientes, y el coche comenzaba a retroceder de nuevo, bloqueando el camino. Antonio empujó a la mujer por el agujero, y ella logró escapar al exterior, pero justo cuando él estaba por seguirla,
Algo lo atrapó por el tobillo y lo arrastró hacia atrás. Era una de las sombras, una figura sin forma pero con una fuerza sorprendente. Antonio luchó con todas sus fuerzas, pateando y golpeando, pero cada vez que tocaba la sombra, sentía un frío penetrante que le drenaba la energía. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la mujer regresó con un trozo de madera y golpeó la sombra con fuerza, liberando a Antonio. ¡Corre!, gritó ella, y juntos corrieron hacia el bosque. El coche comenzó a avanzar, destrozando la pared por completo y adentrándose en la casa, como si fuera un animal furioso. Las sombras lo seguían, moviéndose rápidamente por el suelo, pero la luz del sol comenzaba a asomar por el horizonte, y con cada rayo que tocaba el suelo, las sombras se desvanecían. Antonio y la mujer corrieron hasta llegar a un camino, donde finalmente se detuvieron para recuperar el aliento. Miraron hacia atrás y vieron cómo las sombras se desintegraban en la luz del amanecer, y el coche, ahora inerte, permanecía entre los escombros de la casa. Habían sobrevivido, pero ambos sabían que algo más grande había sido desatado. El coche, la muñeca, las sombras, todo estaba conectado a un mal antiguo que ahora estaba suelto en el mundo, y no había forma de saber cuándo volvería a buscar su próxima víctima. Encendió el radio y escuchó la estática por un momento antes de encontrar una señal. «Necesitamos ayuda. Hay algo en el bosque, algo que no es humano», dijo con urgencia. El operador al otro lado lo escuchó y prometió enviar ayuda, pero advirtió que podría tomar tiempo debido a la lejanía del lugar. Antonio sabía que el tiempo no estaba de su lado. La mujer, que aún no había dicho su nombre, comenzó a hablar, aunque con voz entrecortada por el miedo y el cansancio. «Me llamo Elena. Me secuestraron hace días o semanas, no sé. Me pusieron en ese coche, y el conductor, él no era normal. Hablaba como si estuviera poseído por algo, como si el coche fuera su prisión». Antonio intentó calmarla, pero sus palabras solo confirmaron sus peores temores. El coche no era solo un objeto, era una especie de conducto para algo mucho más siniestro, algo que tenía el poder de controlar a los vivos y a los muertos. Elena relató cómo el conductor la había mantenido cautiva, hablando de antiguos rituales y sacrificios para mantener el equilibrio. Lo peor era que parecía haber más personas involucradas, como si hubiera un culto dedicado a ese coche y a lo que representaba. Los golpes en la puerta comenzaron de nuevo, primero suaves, pero luego se volvieron más fuertes y persistentes. Antonio y Elena miraron hacia la entrada, sabiendo que no tenían mucho tiempo antes de que la barrera cediera. Buscaron por la cabaña cualquier cosa que pudiera servir como arma o defensa, pero solo encontraron herramientas de jardinería y una linterna vieja. Elena señaló hacia una ventana trasera, sugiriendo que quizás pudieran escapar por allí. Antonio asintió, pero antes de que pudieran moverse, escucharon algo más allá de la puerta. El sonido del motor del coche, ahora reviviendo con un rugido amenazante. No era solo un coche, era como si tuviera vida propia, una entidad maligna dispuesta a cazar a quienes intentaran escapar de su influencia. Antonio y Elena sabían que no podrían enfrentarse a eso directamente. Decidieron escapar por la ventana, pero justo cuando estaban por salir, las sombras comenzaron a filtrarse por las rendijas y las esquinas, como una neblina oscura. Era como si el coche las estuviera invocando, llamándolas para evitar que escaparan. Antonio rompió la ventana con la linterna y ayudó a Elena a salir primero. Luego, él la siguió, pero mientras lo hacía, sintió una mano fría y escurridiza agarrar su pierna. Se sacudió y logró zafarse, pero sabía que el tiempo se estaba acabando. La cabaña ya no era segura. Elena señaló hacia un camino que llevaba a un pequeño pueblo cercano. Era su única esperanza de encontrar ayuda y escapar de las fuerzas oscuras que los perseguían. Mientras corrían por el sendero, el rugido del coche y el susurro de las sombras los seguían, cada vez más cerca, cada vez más intensos. Antonio sabía que este era solo el comienzo. El coche, las sombras y todo lo que representaban estaban conectados a algo antiguo y oscuro, algo que no descansaría hasta reclamar lo que consideraba suyo. Y aunque podían correr y escapar por ahora,
El verdadero terror era saber que el coche y sus habitantes oscuros siempre estarían allí, esperando, observando, listos para continuar su cacería. Antonio y Elena corrían por el sendero con el sonido del motor del coche resonando a través del bosque. Las sombras oscilaban entre los árboles, moviéndose como si fueran parte de la naturaleza misma. Sabían que no podían detenerse. Si lo hacían, serían arrastrados de nuevo a esa oscuridad que los acechaba. Elena iba adelante, su cabello oscuro volando tras ella mientras se adentraban más en el bosque. Antonio intentaba seguirle el ritmo, pero el miedo lo hacía tropezar con raíces y rocas. Cada vez que miraba atrás, veía las sombras persiguiéndolos, como si tuvieran una especie de hambre que solo se saciaría con su captura. Llegaron a un claro donde el sendero se dividía. Elena señaló a la derecha, hacia un camino que llevaba a un pequeño puente de madera. Pero cuando estaban a punto de cruzar, el sonido del motor del coche se hizo más fuerte. El vehículo estaba cerca, demasiado cerca, y Antonio supo que tenían que esconderse. Vio un grupo de arbustos y tiró de Elena para meterse allí, rezando para que las sombras no los encontraran. Se quedaron en silencio, escuchando el motor que ahora sonaba como si estuviera justo al lado del puente. Antonio contuvo el aliento, sabiendo que cualquier movimiento podría delatarlos. Las sombras comenzaron a cruzar el puente, deslizándose por el suelo como si fueran humo. La sensación de frío llenó el aire, y Antonio tuvo que luchar contra el impulso de huir. Elena temblaba a su lado, y Antonio le apretó la mano para darle algo de consuelo. Sabían que si se quedaban allí, las sombras eventualmente los encontrarían. Tenían que moverse, pero cada paso que daban era una apuesta, un riesgo de ser descubiertos. Finalmente, el sonido del motor se fue desvaneciendo, como si el coche se estuviera alejando. Las sombras, sin embargo, permanecían cerca, esperando. Antonio y Elena se levantaron lentamente y comenzaron a retroceder, alejándose del puente y tomando un camino alternativo que los llevaría a un terreno más elevado. Mientras subían por el nuevo sendero, Elena miró a Antonio con desesperación. ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quieren de nosotros? Antonio deseaba tener una respuesta, pero solo podía especular. Algo relacionado con ese coche. Es como si el coche fuera un vínculo entre el mundo real y algo oscuro. Tal vez una especie de portal. No lo sé. Pero no creo que estemos a salvo mientras siga ahí fuera. Llegaron a un pequeño mirador desde donde podían ver el pueblo a lo lejos. Había luces y movimiento, lo que les dio algo de esperanza. Pero justo cuando estaban por comenzar el descenso, el sonido del motor volvió a escucharse, esta vez mucho más fuerte y agresivo. El coche salió de la nada, chocando contra los árboles y creando un estruendo ensordecedor. Antonio y Elena se apartaron justo a tiempo, pero el coche giró violentamente, dirigiéndose hacia ellos. Era como si tuviera mente propia, como si algo lo controlara para cazar a sus presas. Los dos corrieron hacia el pueblo, con el coche persiguiéndolos a través del bosque. Los árboles crujían y se quebraban a su paso, y las sombras avanzaban por el suelo, creando una alfombra oscura que se deslizaba bajo sus pies. Antonio sabía que el coche no se detendría hasta atraparlos. Finalmente, llegaron a los límites del pueblo, donde las luces de las casas y el ruido del tráfico les dieron algo de consuelo. Pero cuando se volvieron para ver si el coche los había seguido, solo encontraron un silencio inquietante. El coche y las sombras habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Elena se apoyó en una farola, respirando con dificultad. ¿Crees que hemos escapado?, preguntó, pero Antonio no tenía respuesta. Sabía que algo tan oscuro no desaparecía así de simple. El coche, las sombras y todo lo que representaban seguían allá afuera, esperando el momento adecuado para regresar. Se dirigieron hacia la comisaría del pueblo, donde contarían su historia, pero sabían que la verdadera lucha apenas comenzaba. El coche y su conductor, quienquiera que fuera, no descansarían hasta tener lo que querían, y Antonio y Elena estaban ahora en el centro de esa oscura cacería.